Igna Suárez. Empezó su ministerio hace 34 años. Ha enseñado y ministrado la palabra de Dios en cientos de congregaciones alrededor del mundo. Es pionera en compartir masivamente el mensaje del Evangelio en Colombia y hoy su ministerio es uno de los más influyentes en Latinoamérica. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Igna Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora Elida. Usted es una mujer que yo admiro profundamente. Y su vida, su valentía, su coraje para servir al Señor en todas las áreas, creo que inspiran la vida de quienes hemos tenido el privilegio de conocerles. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por disponer su corazón para lo que el Señor tiene. Oremos, que el Señor nos hable una vez más. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por esta cita divina, este Kairos en tu agenda, que no fue propiciado por esta iglesia, sino por ti, Señor. Tú lo pusiste en el corazón de la pastora, de sus líderes, y por supuesto apartaste también nuestro tiempo para poder estar aquí, poder compartir, poder gozarnos. En esta tarde te pedimos que una vez más tú hables a nuestros corazones, que podamos ser sensibles a tu voz y podamos determinarnos a ser no solamente los oidores de esta palabra, sino ponerla en práctica, vivirla y poderla aplicar en nuestros hogares y en los ministerios que tú nos has entregado. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Cuando uno pasa los 50 años, Dios comienza a poner dentro de uno una voz de urgencia. Y es esa voz de poder invertir y poder transmitir a las generaciones nuevas todo lo que es la experiencia de los años, esa sabiduría que tú no la puedes adquirir ni en una universidad ni en un seminario bíblico, sino que es una sabiduría que viene de los procesos, de los valles, de los desiertos, de todo aquello con que hemos sido formados a lo largo realmente de nuestra vida. Y es maravilloso porque allí es donde tú empiezas como a ver la manera de poder transmitirle a la nueva generación y formar la nueva generación. Soy una apasionada de las generaciones, primeramente porque Dios nos ha permitido con mi esposo ya cumplir en el mes de agosto 50 años de matrimonio. Dios nos regaló 3 hijos y nos añadió otros 3 porque todos son casados. Y nos dio una tercera generación que son nuestros nietos. Es un deleite la vida con los nietos. Ya nuestro nieto mayor va para 21 años, ya terminó su carrera profesional y junto con su hermana que tiene 19 años, me acompañan en muchos países mientras su tiempo de universidad se los permite. Y también ministran con su abuela. Y es un privilegio poder verlos emerger, poder verlos en la pasión por Dios. Nuestros hijos en California, en Orlando y en Quito, Ecuador, involucrados profundamente con el ministerio y con sus respectivas iglesias. Y tengo que honrar a quien merece honra. Primeramente a Dios, quien realmente me ha entregado un ministerio para cumplir, a quien le debo todo lo que soy y a quien le debo todo lo que tengo para poder dar. Dios es un Dios maravilloso. Yo pienso en el mundo
yo no hubiera calificado. ¿Por qué? No hubiera calificado porque en el mundo necesitan profesionalismo, los títulos universitarios, y aunque soy una apasionada del estudio y el deseo de mi corazón era poder estudiar una carrera, me apasionaba y me apasiona la arquitectura y el diseño de interiores. Y a los 18 años esa era mi determinación, ser la primera mujer profesional de mi familia. Pero se me atravesó el hombre de mi vida y yo fui muy inteligente. Yo me puse a pensar, un hombre como este no lo vuelvo a ver más. Una carrera la puedo estudiar a los 60, 65 años, hasta los 70 y aún más. Escogí lo mejor y me casé. Y la honra tengo que dársele también a ese hombre. Él es mi Mardoqueo. ¿Quién es un Mardoqueo? Un Mardoqueo es un hombre que conoce, ve el llamado de una mujer. Jamás lo obstaculiza, sino que la impulsa a que lo cumpla. Y por todos estos años, mi hombre, ha sido realmente mi apoyo. Un hombre es mi fan número 1. Soy su predicadora preferida. En este momento soy su conductora elegida. Me enseñó a manejar, pero por su operación y todo perdió mucho sus reflejos. Y ahora yo soy su conductora. Y yo soy la más costosa ofrenda que él le puede dar al Señor. Así es que a ese hombre, en donde quiera que voy, lo honro. Estoy terminando de escribir un libro. La próxima vez que vuelva por aquí lo traigo. Se titula Que se levanten los Mardoqueos. Es un libro dirigido a los hombres con beneficio a la mujer. 10 características de un verdadero Mardoqueo. Cada capítulo es una característica. Y el último, para que se emocionen, son las bendiciones que Dios da a los Mardoqueos, a los hombres que impulsan a las mujeres a cumplir su propósito y su destino. Y como soy una apasionada de las generaciones, este es el mensaje que quiero compartir con ustedes. ¿Qué verán tus generaciones? Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, el tiempo que Dios determina que vivamos en esta tierra, seas hombre, seas mujer, seas padre, seas madre, seas líder, seas pastor, seas empleado o empleada, profesional o no, maestra de niños, sobrinos, en fin, cada uno de nosotros, Dios nos ha asignado un tiempo en esta vida y durante ese tiempo es tan importante que entendamos que Él nos ha dado una esfera de influencia. ¿Qué es influencia? Es el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para influenciar, para producir cambios en la vida de otros. Esa influencia puede ser buena o esa influencia puede ser mala. Usted y yo la determinamos a lo largo de nuestra vida. Así es que quiero compartir este mensaje porque orando al Señor, ¿qué podía compartir en esta tarde? Esto es lo que siento. Cada uno de nosotros en nuestro tiempo en esta tierra estamos determinados a dejar una huella. ¿Qué es una huella? Una huella es la marca que tú dejas cuando caminas. Esa marca que tú dejas cuando caminas. Tú y yo en la esfera de ministerio que Dios me entregue, necesitamos entender que hay que dejar una huella en las generaciones que siguen. Hace mucho tiempo
escuché el testimonio de un hombre alcohólico. Un hombre que llegaba a su casa a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y lo primero que hacía era dejar su herramienta de trabajo y luego salía a la taberna para estar con sus amigos bebiendo todos los días. Una tarde, ya el invierno estaba entrando, dejó su herramienta y se dirigió a la taberna. Y después de estar bebiendo con sus amigos un tiempo, sintió que alguien le tiraba su chaqueta. Él volteó y resultó que era su niño de 5 años. Y él se asustó, porque la taberna quedaba lejos de su casa. Y él le dijo: hijo, ¿cómo llegaste aquí? Y el niño le dijo: fácil, papá. Seguí tus huellas en la nieve. Y eso lo estremeció, porque inmediatamente pensó: esto es lo que a mi hijo le espera mañana. Estar aquí bebiendo alcohólico. Ese día tomó la determinación de jamás y nunca volver a la taberna. Cada uno de nosotros dejamos una huella en nuestro paso por la tierra. Necesitamos pensar que hay que dejarle a la generación que emerge un legado. ¿Y qué es un legado? Un legado es lo que se deja a la siguiente generación, sea material o sea espiritual. Es una herencia de las verdades, de los principios y de los valores en un tiempo de derrumbe generacional en el mundo entero. Creo que la humanidad está viviendo uno de los ataques más terribles, nuestras generaciones que están derrumbándose en la inmoralidad. Los expertos, no estoy hablando de la iglesia, pero los expertos en el mundo dicen que hoy una generación está cambiando cada 7 años. Lo normal y bíblico es que una generación cambiaba cada 40 años. Pero hoy en el mundo, cada 7 años. Las cárceles están llenas de jóvenes. La droga, la perversión sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, las leyes firmadas por nuestros países en contra de las leyes de Dios, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas de un mismo sexo. Y es por eso que Dios está trayendo un mensaje a la iglesia. Es tiempo de generaciones. Es tiempo que la iglesia despierte, que nuestras vidas despierten a pensar en las generaciones, en estas niñas, en estos niños. Lo que necesitamos marcarla con los principios y con los valores fundamentales. Los capítulos 4 y 7, 6 y 7 del libro de Josué, y quiero invitarles a que lo abramos. Estos capítulos, yo voy a trabajar, nos hablan de 2 monumentos. Son los 2 puntos de mi mensaje en esta tarde. Voy a hablarte de 2 monumentos. ¿Qué es un monumento? Un monumento es una obra de arquitectura, una escultura, un grabado hecha para recordar personajes importantes de nuestra historia o sucesos importantes de nuestra historia en cada ciudad o en cada país. Y yo quiero hablarte de 2 monumentos que encontramos en el capítulo 4 y encontramos en el capítulo 7. Estos 2 monumentos determinan la decisión que hoy nosotros necesitamos tomar. Fueron 2 monumentos que tuvieron que ver con marcar las generaciones. 2 monumentos que marcaron generaciones para vida o para muerte. Y quiero que vamos al primer monumento. En el capítulo 4 del libro de Josué, ya el pueblo había pasado el Jordán.
ya la segunda generación. Recuerde que la primera no entró a la tierra prometida, fue la segunda generación. La primera generación quedó sepultada en el desierto. Fue una generación obstinada, una generación rebelde, una generación que se quejó, una generación que quiso volver a Egipto y que vez tras vez dijo: ojalá muramos en el desierto, y fueron atados con sus palabras y murieron. Pero esta es la segunda generación, liderada por Josué. Josué y Caleb fueron los únicos de la generación anterior que pudieron entrar, porque su actitud fue diferente. Y aquí ya han pasado el Jordán. Ya el arca, los sacerdotes estaban allí a la orilla del Jordán, las aguas se habían subido, y ahora el pueblo, a través del poder sobrenatural de Dios, las aguas del Jordán se secan y el pueblo pasa a la primicia de la tierra prometida, a la otra orilla, que es Gilgal. Ahí en Gilgal ellos tienen que esperar un tiempo. Pero Dios da una instrucción aquí en el capítulo 4 a Josué, una vez que han pasado ya el Jordán. Y dice el versículo 1: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Versos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es mi primer punto. El monumento de Gilgal. Fue en Gilgal que las 12 piedras fueron levantadas. No eran 12 piedras talladas, eran 12 piedras sacadas del arroyo. Dios se asegura que cada piedra sea tomada por un representante de una de las tribus. Dios marca generaciones. Gilgal fue un lugar donde Israel tuvo que esperar la orden para tomar Jericó. Gilgal significa donde el oprobio de Egipto fue quitado. Porque si usted recuerda, en Gilgal tuvieron que circuncidarse y esperar. Allí tenían que levantarse las 12 piedras. Allí se levantaría ese monumento. Era un monumento que tenía propósito. Era un monumento para producir una pregunta en las nuevas generaciones. Dice Dios, para que cuando sus hijos lo vean, pregunten qué significan esas piedras. Entonces, ustedes, la generación anterior, tendrán la oportunidad de contarle a sus hijos las maravillas de Dios, los hechos poderosos, sobrenaturales, de los cuales yo hice. Es para que ellos puedan recibir de generación en generación
el conocimiento del poder de Dios, de las obras de Dios, y que ellos puedan conocer a Dios y les puedan ustedes transmitir. Un monumento para que pudieran tener la oportunidad de transmitir verbalmente, impactar el corazón de las nuevas generaciones. Cosas sencillas que hace Dios, pero trascendentes. ¿Qué significan esas piedras, papá? ¿Por qué esas piedras están allí? Entonces dice Josué, más adelante cuando pone las piedras, él dice, erigió las 12 piedras en Gilgal, versículo 20, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco el Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es nuestra responsabilidad. Tal como Josué hizo, usted y yo necesitamos tomar las piedras en nuestra casa, en nuestros hogares. Nuestras generaciones tienen que conocer todos los días lo que Dios hace en medio de nosotros. Nuestras generaciones tienen que preguntar, papá, ¿cómo compramos la casa? Hijo, te cuento el milagro, fue asombroso. No teníamos oportunidad. Anhelábamos tener una casita. Y sabes, clamamos a Dios. Y Dios proveyó milagrosamente. Hijo, recuerda todos los días, tú estás en la universidad, tú estás estudiando tu carrera, pero ¿sabes qué? No es papá, es Dios que está proveyendo para ti, para que mañana seas un profesional maravilloso, para que no te olvides que es Dios, que tú le debes todo a Dios, que todo lo que eres, todo lo que tienes, se lo debes a Dios. Tú ves esto, todo lo que tenemos, todo lo que hay aquí, podemos ver la televisión porque Dios nos lo dio. Qué bueno cuando podamos orar en nuestra oración de bendición de los alimentos, y no sea una oración religiosa que siempre hacemos, sino que haya creatividad, y tomados de la mano alrededor de la mesa podamos decir, Dios, gracias porque jamás ha faltado la comida en nuestra casa. Gracias porque aún en nuestra mesa podemos compartirla. Gracias que nos has dado el trabajo. Gracias que nos has dado la oportunidad. Él merece recibir la gloria y la honra, y debemos proclamarlo todos los días en medio de nosotros. El Salmo 78, los primeros versículos de este salmo me impacta. Es lo que yo llamo un salmo generacional. ¿Está conmigo? Y mire lo que dice el Salmo 78, versículo 1 en adelante. Escucha, pueblo mío. Yo quiero pedirles en esta tarde que estemos quieticos, por favor. Yo pediré a los sugieres si pueden mantener, porque cuesta trabajo captar la atención. Si nos sentamos, quedémonos quieticos. Quiero que escuches esta palabra, quiero que no la interrumpamos.
tome sus generaciones y permita con ellas escuchar esta palabra. Mire, este salmo es generacional. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Y luego dice: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Está captando la atención. Abriré mi boca en proverbios. La palabra en hebreo es arcanos, que significa parábola. Está diciendo: voy a hablarte de tal manera, la voy a parafrasear, que la puedas entender, porque lo que me interesa es que la entiendas. Y él está insistiendo: hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Mira, las cuales hemos oído y entendido, porque tú puedes oír y a veces no entender. Hay gente que dice: oh, el congreso estuvo maravilloso, fue espectacular, qué unción. ¿Y de qué predicaron? ¿De qué? No sé, pero fue maravilloso. Yo espero que los desvelos, que nuestras rodillas dobladas, porque no improvisamos, en la búsqueda de Dios para ver qué transmitimos, sea tan valedero en tu vida que puedas recordar la palabra que se predica y llevarla a tu casa y aplicarla. Y entonces dice aquí: hemos oído y hemos entendido. Y mira lo que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Me gusta esto. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob. Él puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y la palabra notificar allí es la connotación de una citación que te dan en el juzgado. Que la notificasen a sus hijos. Y entonces, después de decir esto, el versículo 6 da el propósito: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Está hablando de una generación, de 2 generaciones, de 3 generaciones, de 4 generaciones, y lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos, y que no sean como la generación de sus padres, una generación rebelde. Nosotros necesitamos levantar un monumento en nuestros hogares. Nosotros necesitamos que el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, sea exaltado. Nosotros necesitamos atribuirle todo. Estamos viviendo una crisis familiar en el mundo, un derrumbe de los valores y de todo. Los jóvenes de hoy en el mundo no se quieren casar, y hasta los de la iglesia. Fíjate, los países europeos ya no tienen hijos. Tienen perros y gatos. Tristísimo. Pero nosotros necesitamos realmente convertirnos en ese modelo delante del Señor. Necesitamos marcar nuestras generaciones. Necesitamos realmente poder invertir en ellos. Nuestra vida tiene que ser un reto para ellos. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo para ellos. Es por eso que como padres y como líderes tenemos la responsabilidad de caminar en una vida de integridad, en una vida que sea un modelo. Si usted va a Deuteronomio, en el capítulo 6, acompáñeme, el gran Shema judío, lo que Dios le dijo a través de Moisés al pueblo de Israel. En el capítulo 6, en el versículo 4 al 9, que hasta hoy día los judíos lo repiten. Me encanta. Mire lo que dice:
oye Israel. Y yo quiero que si tú tienes tu palabra allí o si está en pantalla, yo quiero que la repitamos. Quiero que me abras tu boca y la digas, y en vez de Israel pongas tu nombre. Vamos, dígalo conmigo. Oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Nosotros llenamos la casa de textos bíblicos. Hasta en el baño a veces yo encuentro los textos bíblicos. Está bien, pero hay un orden. Antes de ponerle en las paredes dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, se harán carne. Eso está hablando, no las hables si no las vivas, si no las vives. Voy a decirte esto: yo puedo predicar lo que no vivo, pero no debo. ¿Me entendió? ¿Le cayó el 20? Como dicen los mexicanos. Yo puedo predicar de finanzas, de prosperidad, pero si mi vida está endeudada, no puedo hablar. Eso se llama que yo lo que tenga que hablar en casa debe ser coherente con mi vida. Los hijos jamás harán lo que usted les diga. Los hijos harán lo que usted vive. Entonces, ¿por qué hay tantas generaciones que no quieren ni quieren venir a la iglesia? Porque tú eres uno en la iglesia y otro en casa. Necesitamos ser coherentes. Hoy más que nunca necesitamos formarlos. Necesitamos, el día de mañana las cosas van a estar peor sobre la tierra. Habrá más oscuridad de la que hay ahora. Necesitamos ser como una Ana. Necesitamos ser como una Jocabed, que vio el llamado de su hijo. No temió al decreto del faraón, lo escondió. Ana no pidió un hijo para ella, lo pidió para la nación. La nación estaba en crisis espiritual. Ella no pidió un hijo para ella, por eso ella dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días. Señor, dame un hijo varón que pueda entender, que pueda levantarse un liderazgo espiritual diferente al de los hijos de Eli. Gimió. Y luego lo amamantó y hasta que lo destetó. Pero todos los días, tanto Jocabed como Ana cogían ese hijo y le decía: hijo, tú vas a estar en medio de la corrupción. Moisés, tú vas a estar en el palacio del faraón. Vas a vestir como egipcio, vas a hablar el egipcio, vas a comer como egipcio. Pero hijo, tú no eres egipcio. Tu identidad es israelita. Tu Dios no es Isis ni Osiris, es Jehová de los ejércitos. Hay un llamado sobre tu vida. 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 Y ese llamado va a emerger en un tiempo. Y cuando ese llamado emerja, tú cumplirás tu propósito. Estos niños en la iglesia, en la casa, son nuestra mayor responsabilidad. Necesitamos impactarlos, necesitamos provocarlos a una pasión por Dios. Ellos comienzan siguiendo al Dios de su papá y su mamá, pero terminan conociendo a su propio Dios. Y eso será lo que los guardará en las universidades, en las corrientes humanistas, narcisistas, egocentristas, ateístas. Necesitamos ser ejemplo.
para ellos, como padres, como líderes. Cuando Jonathan tenía 5 añitos, mi nieto mayor, su mamá le preguntó un día: Jonathan, cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? Y él no vaciló. Él le respondió de una, le dijo: mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser un papá como mi papá. Entonces Annie le dijo: oh, sí, tienes un gran modelo de papá, pero ¿qué es lo que tú quieres ser? Ella hablaba de una profesión, que los niños, tú sabes, ellos dicen: yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser ingeniero. Y él vuelve y repite: un papá como mi papá. Entonces ella se tomó el trabajo de decirle: un buen papá como tu papá va a tener que trabajar para sustentar su familia, como hace papi, como no sé qué, y ta. Entonces tiene que tener una profesión y todo. ¿Qué quieres ser, Johnny? Ahora sí, contéstame. Y eso fue lo que dijo: entonces quiero ser un pastor como mi pastor. Tenía 2 ejemplos. Tenía a su padre, que es mi yerno. Tenía a su pastor. Es un hombre de integridad. Hoy tiene 21 años. Sueña con formar un hogar, pero tiene un corazón de integridad. Su mensaje cuando predica es profundo, no es liviano. Es mi deleite oírlo. Necesitamos impactar la vida de ellos. Él acaba de terminar su carrera y él sabe que Dios hizo milagros. Cuando él iba a estudiar su carrera, convocó toda la familia, abuelos, porque nosotros íbamos a ayudar también, sus padres. Él quería estudiar en Full Sail en Orlando. Y después de que nos planteó todo, y dijo: he orado, yo sé que el Señor quiere que yo estudie allá. Y yo dije: Johnny, ¿sabes cuánto cuesta esa carrera? Tú sabes que no podemos. Y él me dice: abuela, tú me enseñaste a creerle a Dios. Yo dije: tú sabes que no podemos dejar de creer que Dios es grande. Y me tocó comenzar a orar. Entonces había una entrevista por Skype. De esa entrevista determinaba si era aceptado o no era aceptado. Pero también de esa entrevista se determinaba si podía ganar una beca o no. Era una entrevista de media hora. Y me gustó porque para esa entrevista teníamos que estar conectados todos juntos: papá, mamá, hermanos, toda la familia principal. Y ahí estábamos todos. Y ya nos conectamos y salió el entrevistador. Y empezó a hacer algunas preguntas. Y luego le hizo la pregunta clave: Jonathan, ¿por qué quieres estudiar cine? Y él dijo: desde que era niño fabrico cámaras con cajas de cartón. A los 12 años comencé en mi iglesia a soltar cable y a recoger cable detrás del que filmaba. Era mi pasión. A los 15 años me dieron la primera cámara en la iglesia. Y a los 16 años lideré el departamento de cámaras en mi iglesia. Y entonces él le dice, Jonathan le dice:
Fabio, porque se llamaba Fabio el entrevistador. Fabio, tú sabes que Hollywood ha invadido el mundo con películas que han destruido los valores familiares. Yo quiero estudiar cine porque quiero producir cine de excelente calidad. Películas que recobren los valores y los principios familiares y se proyecten al mundo. Y él dijo, wow, jamás un estudiante me ha contestado eso. La entrevista no duró media hora, la entrevista duró 3 horas. Y él cierra diciendo, me despido porque por poco me persuaden a ser cristiano. Me encanta tu familia, Jonathan, me encantan tus abuelos, me encantan tus padres. 3 días después llegó la aceptación y una beca con el 30%. Y luego le dieron otra. Y Dios suplió el resto. Una carrera de 5 años la hizo en 1 año, 8 meses intensivo. Acaba en el mes de marzo de graduarse y tienen que ver su película, su pequeña producción, que fue su tesis de grado. Fue maravilloso, maravilloso. Marcamos. O vida o muerte. Necesitamos levantar el monumento de Gilgal. El monumento que llevará a nuestras generaciones a vivir en el temor de Dios, como dijo Josué, todos los días de su vida. A que ellos sepan que el Dios que obró en su abuelo Abraham, en su abuelo Isaac, puede obrar en ellos. Que ese Dios es su Dios. Pero vamos al segundo monumento. Lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué. Antes de que desarrollemos este punto, recuerde que el pueblo ya estaba en Gilgal, ya Dios había dado la orden y las instrucciones de cómo tomar Jericó. Y luego hizo otra observación y fue esta. Cuando entren a Jericó, cuando los muros se derrumben, cuando tomen y posean la tierra y tomen los reyes y acaben con la gente, el botín, la riqueza de Jericó, el oro y la plata, no serán de ustedes. De ahí para adelante toda la tierra, todas las ciudades, todos los pueblos, el botín se lo repartirán, pero el de Jericó no, porque es la primicia. Y en el versículo 18 le dice, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Ellos tomaron Jericó, fue una victoria incomparable, y luego se proyectaron para tomar la segunda ciudad en la tierra de Canaán. Y la segunda ciudad se llamaba Ahí. Era una ciudad pequeñita comparada con Jericó. Josué y su ejército dijeron, no es necesario que vayamos todos, la tomaremos fácil. Y fueron a tomar la ciudad de Ahí. Y si usted lee la historia, sabrá que esos que fueron derrotados y tuvieron que salir corriendo. Murieron algunos hombres.
Entonces Josué, cuando vio esa derrota después de una victoria como la de Jericó, en el verso 6 dice que Josué se tiró al piso, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué comenzó en su oración a exclamar: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para qué nos entregas en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán? Borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás con tu grande nombre? Y Dios le dice a Josué: levántate, no es tiempo de orar. Hay pecado en el pueblo. Pecado, sí. Investiga y hay pecado. Ahora, mira lo que dice Dios: el pueblo ha pecado. Por eso el pueblo fue derrotado. Y cuando Josué convoca a la gente, investiga, entonces sale a la luz. No era el pueblo, era un solo hombre que se llamó Acán. Pero quiero que miren esto. Versículo 20 del capítulo 7. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Él hizo lo que Dios dijo que no hiciera. Pero mira lo que hizo. Y he aquí que los escondí bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué tomó lo que Dios dijo que no tomara. Josué lo escondió en su casa, debajo de su casa. Ahora mire lo que sucede. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y ahí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Lea conmigo el resto, por favor. El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, siga leyendo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Después de apedrearlos, dígalo más fuerte, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Un monumento en Gilgal con piedras. Un monumento en Acor con piedras. Con piedras que sepultaron la vida de Acán, la vida de sus hijos. Sus generaciones fueron cortadas. No pudieron cumplir su propósito porque un hombre llevó el anatema a su casa. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7? En el versículo 25 y 26. ¿Qué dice? Dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás, porque es anatema. Anatema significa maldición. Acor significa el valle de la derrota.
significa el valle de la destrucción, significa el valle de la oscuridad. Un monumento en Gilgal, un monumento en Acor. Usted puede traer las piedras de bendición a su casa. Usted puede propiciar a través de ese monumento la inquietud de sus hijos para preguntar por todo lo que tenemos en casa, por todo lo que somos, por todo lo que hemos llegado a ser. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. O usted y yo podemos traer piedras de turbación. Podemos levantar en nuestra casa las piedras de maldición. Podemos tener la idolatría. Oh, yo quemé todas las imágenes. La idolatría al dinero. Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Usted puede ser el ídolo. El ministerio puede ser el ídolo. Su carrera profesional puede ser el ídolo. Un valle de derrota. ¿Qué verán tus generaciones? ¿Qué piedras traemos? Voy a decir esto. Hoy es muy común que traigas la piedra de la pornografía a casa. Nadie sabe. ¿Sabes por qué se destruyen muchos matrimonios hoy? Ya no hay relación íntima entre un esposo y una esposa. Jóvenes. Por la pornografía. Y cuando tú abras tu computador en tu casa, estás entrando al anatema. Me tocó ministrar un chico cristiano de solo 9 años, adicto a la pornografía por internet. 9 años. Sus padres se dieron cuenta. Hijo de líderes. Y en el proceso de ministrar al chico, yo le pregunto al chico, ¿cómo entró eso a tu vida? ¿Tus amigos? ¿Sabes lo que me dijo? No. Yo no tenía computador. Usaba el de papá. Y allí estaba. Todo. Triste. Estoy cerrando mi mensaje. Eso quiere decir que estoy mandando un mensaje subliminal al pianista. Por si acaso. No para que improvise, sino para que toque de una. Eso es serio. Esto es serio. La maldición, dice la palabra de Dios, que va hasta la 3ª y 4ª generación. Lo dice Éxodo 20, ¿cierto? Éxodo 20 habla de la maldición de la idolatría, y la idolatría es el centro de todo. De ahí se deriva todo. Si usted va a Romanos 1, se va a dar cuenta que de allí viene hasta todo lo del homosexualismo. Y dice que la maldición va hasta la 3ª y 4ª generación, Éxodo 25, de los que me aborrecen. Pero qué hermoso cuando en el 6 Dios inmediatamente dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y cuando usted va a Deuteronomio,
En el capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche esto: hasta 1000 generaciones. La maldición va hasta la tercera y cuarta, la bendición va hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Marcamos en bendición. Marcamos. Cuando usted va al libro de Isaías, capítulo 53, y lee ese glorioso capítulo donde Isaías nos habla de los sufrimientos del Mesías, me llama la atención que usa 3 palabras diferentes. Habla de pecado, habla de transgresión y habla de iniquidad. Parecen iguales, pero no son iguales. Y escúcheme esto, porque estoy llegando a la finalización del mensaje, para que oremos. Pecado, transgresión e iniquidad no es igual. Cuando habla la Biblia de iniquidad, está hablando de esa inclinación perversa que vamos heredando de generación en generación. Nos viene desde Adán, pero luego estamos hablando de aquellas cosas que tú dices: pero ¿por qué apareció esto en mi línea familiar? Situaciones que han marcado nuestras generaciones. Perversiones sexuales, alcoholismo, adulterio, desviaciones sexuales de lo que Dios estableció, destrucción de matrimonios, divorcios, conflictos, tanto espirituales como físicos. Y es esa inclinación que vamos recibiendo y que luego tú puedes ver que se repiten, y eso te indica que allí hay algo. Pero lo más maravilloso es que Isaías dice que Él vino y fue a la cruz para romper sobre nuestras vidas toda esa iniquidad y también romper y destruir toda maldición. En ti y en mí, que hemos conocido al Señor, se rompe absolutamente todo. Se rompe absolutamente todo. Ahora, mira, yo quiero ilustrar esto. Necesito 6 personas rapidito aquí. 6 personas rapidito aquí. ¿Alguien puede pasar? Si hay personas aquí, pueden pasar 6, por favor. Si existen personas, corre, ponte en fila. Bien, y si hay más, está bien. Yo quiero que tú mires esto. Cuando tú lees Éxodo capítulo 20 y dice que la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación, uno supone que en esta cuarta generación se acabó la maldición, porque ya está. Él tuvo una hija, esta hija tuvo otra hija, y esa hija tuvo otra hija, y aquí llegó cuarta generación y se acabó. Cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me dijo: no es así como tú lo estás viendo. Este hombre entró, es una ilustración, él es santo, pero es una ilustración. Ese hombre entró en pecados abominables para Dios, que establece la palabra, y él recibió la maldición hasta la tercera y cuarta. Cuando yo diga y él recibió, ustedes dicen hasta la tercera y cuarta, ¿ok? ¿Me ayudan? Ok. Y este hombre, que usted le va a orar santico, él recibió la maldición, pero él tuvo una hija que se llama, y Claudia recibió la maldición. ¿Están dormidos o despiertos? ¿Recibió la maldición? Pero dígalo duro. ¿Recibió la maldición? Y Claudia tuvo una hija que se llama Iris. ¿Recibió la maldición? Iris tuvo una hija que se llamó Norma, y Norma recibió la maldición. Y Norma tuvo un hijo que se llama Daniel, y Daniel recibió. Y Daniel pudo tener otro hijo y la sigue recibiendo hasta. Pero resulta que Daniel tuvo un hijo que se llamó
Lucas. Y en Lucas conoció al Señor. Fue redimido por la sangre del Cordero. Y conoció la verdad de lo que estoy hablando y cortó. Y la verdad lo hizo libre. Gloria a Dios. Escuche. Y en Lucas, necesito 2 personas más. Y en Lucas, él es redimido. Y entonces él se casa y tiene una hija que se llama Isabel. Nace. Isabel tuvo una hija que se llama Cecilia. Nace. Porque aquí se rompió la maldición. ¿Estamos? Gracias. Esas iniquidades se rompieron. Ahora, muchos dicen, ok, yo me convertí, ya todo fue hecho. Sí, todo fue hecho. Pero él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará. A medida que conocemos una verdad, yo voy tomándola y viviéndola. ¿Es correcto? Por eso, cuando usted va a Isaías, en el capítulo 61, Isaías, capítulo 61, tremendo. Isaías, 700 años antes de que el Mesías viniera, profetizó lo que sería la unción del Mesías. Y mire lo que dice, léalo conmigo. El Espíritu, léalo duro. El Espíritu de que va el Señor está duro, dígalo, sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, dígalo duro, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea el Señor. Y casi siempre los predicadores, en su mayoría, cuando describen la unción, llegan hasta el verso 3. Pero el verso, la unción, la descripción de la unción no termina en el 3, termina en el 4. Deme por favor el 4. Y dice allí el versículo 4 de Isaías, léalo duro: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La unción pudre el yugo de la iniquidad de generación a generación, de tal manera, de tal manera que nuestros hijos no heredarán, dígalo duro, no heredarán toda la maldición de la iniquidad, porque caminarán en las sendas de Dios. Entonces, este será el resultado. Deme el versículo 9 de Isaías 61 y usted lo va a leer bien duro. Diga: y mi descendencia será conocida entre las naciones, y mis renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vieren dirán que son linaje bendito de Jehová. Aleluya. Wow. La maldición hasta la tercera y cuarta, la bendición hasta 1000 generaciones.
Termino con esto, para que todavía lo entienda mejor. Estaba ministrando una mujer preciosa de mi iglesia. Me pidió una cita. Una mujer que camina súper bien, un deleite de mujer, ama al Señor. Le ha tocado muy duro en la vida, pero Dios la ha bendecido. Y esa fue su inquietud. Me dijo: pastora, vengo porque tengo miedo. Me ha sobrevenido un temor muy grande. Ella tiene una niña, es madre soltera. Y su niña estaba llegando ya a los 15 años. Y tuvo pánico. Porque me dijo esto: pastora, yo tengo miedo porque mi bisabuela fue madre soltera a los 14 años. Mi abuela fue madre soltera a los 16 años. Mi mamá fue madre soltera a los 15 años. Y yo fui madre soltera a los 16 años. Y yo estaba tranquila, pero cuando veo a mi chiquita ya crecer, me entró pánico, pastora, porque tiene 15 años. Y yo no quiero que a ella le pase lo mismo que me pasó a mí. Tengo miedo de que se convierta en una madre soltera. Yo le dije: no va a pasar eso. En ti se rompió la maldición. Pero tengo que llevarte a hacerlo una realidad en tu vida. Y le expliqué lo que te estoy explicando. Y la llevé a orar y a renunciar el miedo, el pánico. Y a cortar ella de su vida toda esa herencia que fue transmitida. Y que cuando llegara a casa hiciera lo mismo con su niña y cortara. Porque ahora ellos pertenecían al campo de la bendición y no de la maldición. Y cuando ella llegó a casa, al día siguiente me llamó y me dijo: tuve un tiempo hermoso con mi hija. Pastora, sentí que todo el temor se fue. Y ahora tengo la seguridad de que mi hija, porque yo le dije: tú vas a ver a tu hija entrar a la iglesia y Dios le va a dar un esposo. Después de esto pasaron 5 años. Y yo tuve el privilegio de casarla y de predicar en su matrimonio con su vestido blanco, con un hombre maravilloso que Dios le ha dado. Esa es la bendición que tenemos en la cruz. Esa es la bendición que tenemos. Pero mi reto es: ¿qué clase de monumento estamos levantando? ¿El de Gilgal o el de Acor? ¿Qué escogemos hoy? ¿O el monumento de vida o el monumento de muerte? ¿El monumento que traerá vida a nuestras generaciones o el monumento que traerá destrucción a nuestras generaciones? Póngase en pie, por favor. Sí, Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres todo lo que tenemos y tú eres todo lo que realmente somos. Tome esta palabra en esta tarde, que no la olvide. Usted y yo podemos llevar las piedras de la bendición a casa o las piedras de la iniquidad a casa. Yo quiero que oremos. Tal vez usted está pensando en ese momento tantas cosas. Mientras predicaba, usted se fue a su línea familiar. Usted comenzó a recordar y a ver tantas cosas que usted ha visto
en su misma línea familiar. Pero aquí está el Señor para que usted pueda romper con todo eso. Vamos, oremos allí donde usted está. Si usted está con su esposo, su esposa ahí al lado, tómese de la mano y juntos oremos. Y oremos allí. Cierre sus ojos por un momento. Los que están arriba, los que están aquí abajo. Y podamos decirle: Señor, gracias. Abra sus labios y dígale: gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias que tú viniste para pagar el precio por la iniquidad, por el pecado, por la transgresión. Y tú viniste para romper toda maldición y toda iniquidad en nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestras generaciones pasadas. Vamos, hagamos un perdón identificativo y diga: te pido perdón por todos los pecados que nuestras generaciones pasadas cometieron contra ti, por la idolatría, por la perversión sexual, por la brujería, por la hechicería, por el ocultismo, por la injusticia social, por los tantos abortos que se pudieron cometer antes, por tanta maldad, por tanta destrucción. Oh Señor, te pedimos perdón y te pedimos perdón por nuestro propio pecado. Pídale perdón por su propio pecado. Usted sabe de qué cosas tiene que pedir perdón en esta tarde, sin que nadie le escuche, pero abriendo sus labios. Vamos, abra sus labios y dígale: sí, Señor. Perdón por las piedras de iniquidad que yo he traído a casa sin que nadie se dé cuenta. Por tantas cosas, Señor, que yo he traído a mi casa. Hoy no quiero que esto sea transmitido a mis generaciones. Y yo te pido perdón, Señor. Y te pido, Señor, que tú me ayudes para limpiar mi casa, para barrer toda inmundicia. Perdóname, Señor, dígaselo con todo el corazón. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y levante su mano derecha y diga: Padre, y en el nombre de Jesucristo, yo rompo de mi vida y de mi casa toda maldición generacional por los pecados de iniquidad generacionales. Todo lo que se recibió de generación en generación, todo en el nombre de Jesucristo. Rompemos toda maldición, rompemos toda iniquidad. Se corta el cordón umbilical de la iniquidad en el nombre de Jesús, sobre mi vida, sobre mi familia. Y hoy renunciamos a toda la destrucción. Y hoy nos ponemos, dígalo fuerte: hoy me pongo bajo el maravilloso pacto de la cruz, el pacto de la bendición, el pacto de la bendición. Hoy, dígalo fuerte: me comprometo delante de ti, Señor, a caminar en rectitud, a caminar en integridad, a caminar en la verdad. Hoy me entrego una vez más a ti. Hoy, Señor, prometo levantar las piedras de Gilgal, las piedras del pacto. Hoy, Señor, levantaré un testimonio para mis generaciones. Hoy declaro que caminaré en esta tierra marcando una huella, dejando un legado de verdad y de fe en la vida de mis generaciones naturales y de mis generaciones espirituales. Dígalo fuerte: Señor, en la casa, en el hogar, proclamaremos tu palabra y proclamaremos tu nombre y marcaremos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia con el nombre de Jehová de los ejércitos, con la cruz
con la sangre del Cordero de Dios. Hoy me determino a levantar el monumento de Gilgal en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte, un aplauso que se sienta. Alábale, declara tu victoria, exáltale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.